En este documental nos proponemos reflexionar acerca del controvertido concepto de poder en las ciencias sociales, reconociéndolo en su dialéctica con la resistencia. El poder político es inherente a toda sociedad, incluso rudimentaria, cuyo objetivo es defender a la propia comunidad de factores internos y externos que puedan debilitar o quebrar su estabilidad. Esta necesidad de controlar los impulsos humanos y la competitividad de los miembros de una comunidad humana se ve reflejada no solo en un poder coercitivo basado en normas sociales o leyes, sino también en fórmulas, conscientes e inconscientes, estas últimas mucho más sutiles. Este término posee varias interpretaciones, pero, fundamentalmente, podremos distinguir dos de ellas. La primera establece el poder como un recurso, una sustancia que puede ser adquirida y usada para ser impuesta a los otros, privilegiando así su conquista para dominar la sociedad. Esta concepción del poder como un recurso controlado monopolísticamente es la que tiene autores como Marx, Hobbes o Mosca. La segunda definición lo interpreta como fruto de una relación o de una situación en relación a otra, por lo que es fundamental saber situarse con la astucia de un zorro, como diría uno de los exponentes de este tipo de poder, Nicolás Maquiavelo, para obtener beneficios. Este poder fluye por todas las relaciones sociales, vinculando a todo actor social, individuo o institución en una compleja red. Según Bourdieu, hay una compleja trama que legitima y fundamenta el poder en una sociedad. Una de las más importantes es la reproducción de las clases según los capitales, como el simbólico, económico o cultural, que mediante la endogamia tiende a perpetuarse, reflejándose incluso en los gustos, como explica en su libro La distinción. Siguiendo esta línea, llegamos a uno de los más brillantes analistas del poder de todos los tiempos, Michel Foucault. Según este filósofo francés, no se ha llegado a conocer bien el poder. Como él dice, Marx y Freud no bastan ya para ayudarnos a conocer eso tan enigmático, a la vez visible e invisible, presente y oculto, ocupado en todas partes, que se llama el poder. La teoría del Estado, el análisis tradicional de los aparatos del Estado, no agota sin duda el campo de ejercicio y funcionamiento del poder. Actualmente, este es el grande conocido. Aquí vemos su rechazo al primer concepto de poder, descrito como un recurso del que apoderarse. Así, explica el poder como una compleja red de relaciones en la que se circunscribe y por la que fluye, y no como algo que descienda desde un centro dominador institucionalizado hacia las bases, o masas sociales, los dominados. Un factor fundamental de las clases dominantes, o de los principales detentores del poder institucional en una sociedad, es la legitimación, es decir, que el poder se justifique mediante valores propios de una sociedad y que cuente con un apoyo sustancial de la comunidad que domina. Se pretende la autoridad de tomar e implantar decisiones políticas sin necesidad de recurrir a la coacción de manera sistemática. Históricamente, sobre todo a partir de la modernidad, encontramos como movimientos de oposición alteradores del status quo más conocidos a la revolución y la reforma. La primera, según su definición más aceptada, supone una transformación radical de las estructuras políticas, económicas y culturales, alterando el fundamento de la legitimación de la autoridad. Este tipo de supresión social se caracteriza por un proceso radical y rápido de cambio, que suele ir acompañado por actos violentos y factores psicosociales cuya esencia es irracional. No obstante, este cambio radical que nos ocupa no tiene por qué caracterizarse por la violencia, como corrobora las revoluciones de los claveles en Portugal y la del Terciopelo en Checoslovaquia. Hay autores como Karl Marx que definen la historia como un devenir constante basado en una dialéctica de clases que toman y se quitan el poder. Es este el principal problema de las revoluciones, ya que, como nos enseña la historia, el derrocamiento de los que detentan el poder institucionalizado deriva en un nuevo monopolio del poder legítimo, o legal, ya que instauran una legislación que les beneficiará, por parte de los sublevados. Otro de los problemas fundamentales es, y han sido precisamente los marxistas los principales protagonistas de este tipo de actos mediante la dictadura del proletariado, la certeza de los revolucionarios de que el fin justifica los medios. Es decir, ya que el fin es una sociedad mejor en la que la felicidad y el libre desarrollo de todos, es necesario sacrificar la moral y la propia persona en pro del colectivo y la verdad de los revolucionarios. Este es uno de los aspectos más complejos no solo de la resistencia, sino de todo movimiento social. Es, para citarlo de modo más explícito y tratar de favorecer su comprensión, la legitimación de la violencia y la situación psicosocial de delirio que crea, tanto en las élites como en las masas. Quizá el ejemplo que más luz arroje sobre esta cuestión sea la Revolución Francesa y, sobre todo, la figura de Robespierre. El sobrecogedor texto del historiador J. M. Thompson nos acerca a la sensación que pudo tener durante el juramento del juego de la pelota. Robespierre había experimentado una revelación del manifiesto rusoniano en su propia carne. Había escuchado la voz del pueblo y pensó que era la voz de Dios. Su misión tiene su origen en ese instante. Este texto explica cómo se edifica el pueblo en una revolución, cómo se cosifica al otro en la búsqueda de un fin superior, que es percibido como un Dios, paradigma del absoluto. Debido a esto podemos comprender el despotismo de la realidad de Robespierre, o la dictadura del proletariado marxista, pero ¿es realmente para el pueblo? En la actualidad, la legitimidad de la violencia es uno de los temas más controvertidos en los movimientos sociales de resistencia.
y pudimos comprobar su semejanza con los anarquistas y sindicalistas de los 2 siglos pasados en la manifestación anti-G8 de Génova, en julio de 2001, en la que uno de los líderes, minutos antes de los graves disturbios que se produjeron, expresó: "Questo è il campo della disobbedienza civile, decine di migliaia di persone che hanno scelto di praticare l'invasione della zona rossa esclusivamente con gli strumenti di difesa e di autodifesa. L'invasione sarà collettiva e organizzata. Non ci saranno azioni individuali. La città è grande, ci sono 1000 vie, ognuno è libero di manifestare come crede. Ogni forma è legittima. Questa che noi pratichiamo è la disobbedienza civile. Chiunque è libero di scegliere di seguire questa pratica e di inserirsi all'interno di questo corteo. Sin embargo, se obvian formas de resistencia al poder. Estas son el contrapoder de las sociedades de cazadores-recolectores y la resistencia cotidiana. La primera suele ser obviada, como bien explica el antropólogo francés Pierre Clastres, debido a que son sociedades fuera de la historia, tanto por parte de los marxistas, quienes las consideran fuera de los sucesivos estadios de evolución que generan las leyes sociales inexorables de la dialéctica histórica, como por parte de los economistas clásicos y etnocentristas que creen en una sociedad occidental y estatal más desarrollada. Pero, ¿cómo pueden las sociedades estatales generar un contrapoder? La respuesta del antropólogo francés es sencilla, a la vez que manipulada por las anteriores corrientes. El contrapoder que surge en las comunidades primitivas no es otro que una red de relaciones que intenta evitar por todos los medios la instauración o institucionalización de un poder. Clastres, parafraseando a Karl Marx e ironizando sobre su etnocentrista concepto de historia, dirá: la historia de los pueblos que tienen una historia es la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin historia es, diremos con la misma verdad, la historia de su lucha contra el Estado. Curioso el olvido marxista, ya que obvia la forma social en la que ha vivido la especie humana la mayor parte de su historia, pues desde su nacimiento, hace aproximadamente 200.000 años, hasta hace 12.000 años, todos los seres humanos eran cazadores-recolectores, e incluso en la que siguen viviendo varias comunidades, pues en la Tierra habitan aproximadamente 300 millones de indígenas. En El poder y sus disfraces, de John Glenhill, el autor reflexiona sobre la resistencia cotidiana como forma de contrapoder, analizada en El arte de la resistencia de James Scott, a partir del trabajo de campo en comunidades de Malasia. Como explica Ulrich Beck, los nuevos movimientos sociales han adquirido un papel fundamental en la política del siglo XXI, siendo primordiales los grupos autónomos que los constituyen métodos de acción directa, que no quiere decir violenta, de modo que para solventar el déficit democrático mantienen un modo de vida y un método político que busca la participación horizontal en la política, es decir, métodos de democracia directa desde las bases. Es lo que autores como David Graeber han denominado política prefigurativa, llevando a cabo una revolución al revés, y de este modo llevando a cabo acciones que anticipen el modelo de sociedad que pretenden. Cuando a este se le tilda de utópico, responde de esta manera: